Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Debes nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tomaron una decisión en Año Nuevo y fracasaron en llevarla a cabo? ¿Cuántas veces han tratado de comenzar nuevamente en la vida y fracasaron? Aún hoy, siguen intentando y fracasando. Saben que Dios no espera que ustedes cambien su propia vida. De hecho, Él dice que ustedes no pueden hacerlo por sí mismos. Veamos lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En los versículos 1 y 2 leemos: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo estaba seguro de que Jesús había sido enviado por Dios. Sabía que los grandes milagros que Jesús había hecho podían lograrse solamente a través del poder de Dios. La mayoría de los fariseos odiaban a Jesús y decían que hacía milagros por el poder de Satanás. Probablemente Nicodemo vino a hablar con Jesús en la noche para que los otros líderes judíos no lo vieran. El versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los judíos, y en especial los fariseos, estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Pensaban que pertenecían a la familia de Dios porque eran hijos de Abraham. Los fariseos no se daban cuenta de que todas las personas que nacieron en este mundo han nacido bajo el dominio de Satanás, en el reino de Satanás, y por tanto son hijos del diablo. Jesús le dijo a Nicodemo que la única manera en que una persona puede escapar del poder y dominio de Satanás es conocer a Dios. Nosotros también debemos ser hechos nuevos para que podamos amar y obedecer a Dios. Cuando hablamos de nacer de nuevo, nos referimos a lo que Dios nos dice en la Biblia. ¿Cómo es posible que una persona nazca de nuevo? ¿Cómo puede alguien cambiar para estar bajo el dominio de Dios y ya no bajo el dominio de Satanás? ¿Cómo podemos cambiarnos nosotros mismos? ¿Es posible hacerlo? No. ¿Fue algo que ustedes hicieron lo que provocó que vinieran al mundo bajo la autoridad de Satanás? No. Por supuesto que no. Adán pecó y todas las personas que nacieron después de él heredaron su pecado. No hicimos nada para nacer bajo el control de Satanás, ni tampoco podemos hacer nada para escapar de ese control y cambiar nuestras vidas para ser agradables delante de Dios. Nuestras buenas obras no pueden sacarnos del reino de Satanás y llevarnos al reino de Dios. Cuando nacimos en este mundo, nacimos separados o muertos para Dios. Es imposible que tratemos de volver a estar en unidad con Dios. Solo Dios puede hacerlo. Él es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Por su poder, Él hace que la gente nazca de nuevo. Es un nacimiento, el nuevo nacimiento es un nacimiento en la familia de Dios. Versículo 4 del capítulo 3 de Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se sorprendió mucho cuando Jesús le dijo que una persona debía nacer de nuevo antes de entender o estar bajo el gobierno de Dios, que es entrar en su reino. Nicodemo era descendiente de Abraham, era fariseo. Él era una autoridad entre los judíos. Nicodemo pensó que Jesús quería decir que los cuerpos de las personas tenían que nacer por segunda vez como un bebé. Versículo 5. Jesús le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua de la que Jesús hablaba no es el bautismo.
El bautismo no puede hacernos hijos de Dios, ni puede lavar nuestros pecados. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Cuando Jesús dijo que toda persona debe nacer primeramente de agua, Jesús quiso decir que la única manera en la que la persona puede recibir una mente nueva y que sea capaz de amar y obedecer a Dios y una vida nueva es escuchar, entender y creer la palabra de Dios. El Espíritu Santo cambiará a la persona para que pueda conocer a Dios, entender su palabra y ser capaz de amarlo, ser capaz de vivir bajo su dominio o autoridad y entrar en su reino. Versículos 6 y 7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que no se sorprendiera de que debía nacer de nuevo. Dios dice que hay dos categorías de personas en el mundo en cuanto a Él se respecta. Las nacidas de una vez y las nacidas dos veces. Todos los que nacieron una sola vez están en la familia de Satanás. Todos los que han nacido una segunda vez están en la familia de Dios. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús le explicó a Nicodemo, haciéndole recordar lo que había ocurrido a sus antepasados los judíos en el desierto. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Los israelitas habían pecado contra Dios, así que Dios envió serpientes ardientes que los mordieran y ellos comenzaron a morir. Cuando se arrepintieron, es decir, cuando cambiaron su actitud y reconocieron su pecado, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. Dios prometió que cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce se sanaría. Nicodemo había estado tratando de guardar las leyes de Dios. No se había dado cuenta de que por su propio esfuerzo Dios no podía aceptarlo en absoluto. Necesitaba hacer lo que los israelitas habían hecho y depositar su fe sencillamente en el Señor. Nuestra situación es también similar a la de los israelitas en el desierto. Satanás, que se llama la serpiente antigua, llevó a Adán lejos de Dios. Cuando Adán pecó contra Dios, murió. Ahora todos los descendientes de Adán están separados y están muertos espiritualmente porque son pecadores. El pago por el pecado es la muerte. Los israelitas no podían salvarse a sí mismos de la serpiente y nosotros tampoco podemos salvarnos de la muerte. Dios rescató a los israelitas y Dios es el único que puede rescatarnos a nosotros. Jesús dijo que Él debía ser levantado, al igual que la serpiente de bronce en el desierto, para que cualquiera que confíe en Él nazca en la familia de Dios y vuelva a estar bajo su autoridad, dominio, gobierno y reino. Todos los que depositan su confianza en Jesús recibirán la vida eterna. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dio Dios para ser el Salvador? A su Hijo unigénito. No hay otro como Él. ¿Qué dijo Jesús que un pecador tiene que hacer para ser rescatado del poder de Satanás? Dijo que todo aquel que crea en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Los que confían en el Salvador que Dios envió no irán al castigo eterno por sus pecados. ¿Qué recibirán los que creen en Jesús como su Salvador? Vida eterna. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la promesa de Dios. ¿Se puede confiar en Dios? Sí. Hemos leído cómo Él hizo exactamente todo lo que prometió. Hemos leído las buenas promesas de Dios a través de miles de años y ni siquiera una ha fallado. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nadie necesita esperar a morirse para saber si será aceptado o rechazado por Dios. Los que rechazan al Salvador están condenados y rechazados por Dios ahora mismo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los que se ponen de acuerdo con Dios y confían en el Salvador Jesucristo no están condenados. Hay un único Salvador que Dios nos ha dado a los pecadores, y ese es Jesús, el Salvador. Volvemos al capítulo 3 de Juan, versículos 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La razón por la que las personas no están de acuerdo con la palabra de Dios ni confían en Él es porque aman sus propios caminos pecaminosos. Ellos no quieren admitir que están equivocados. No quieren que Dios los cambie. Tratan de mantenerse lejos de la verdad de Dios para que su pecaminosidad no quede al descubierto. Dios conoce todo sobre todas las personas, de modo que es tonto pensar que los pecados pueden ocultarse. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lucas 1:79. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó que el Salvador, el Libertador, daría luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús vino a traer luz y vida a todos los que creen en Él. En esta lección se presentó la conversación de Jesús con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Se hizo hincapié en la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nicodemo vino porque el Espíritu Santo lo atrajo hacia nuestro Salvador. El Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo hoy día. Jesús es el único camino para que los hombres sean salvos. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana estudiaremos sobre la divinidad de Jesús, el rechazo de los líderes y la selección de los 12 discípulos. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Sean bendecidos.